Ok. No sé, ya. Ok. Lo que vimos la última clase fue el procedimiento, los procesos y procedimientos. Hoy vamos a ver o tratar de hablar sobre la demanda. La demanda tiene muchas secciones. La demando, no solamente demandar la parte judicial, sino demando algún requerimiento, para empezar con algo ordinario. Demando que se me oiga en la casa, por ejemplo. Ahí empieza el primer problema. O simplemente nos vamos a la vía judicial que se establece qué es la demanda. Hay muchos autores que establecen qué es la demanda. Entre ellos está el maestro Bello Lozano Márquez. Por cierto, hay una jornada de derecho procesal en la Santa María en memoria de él. La define como el acto iniciatorio o introductorio del proceso, acto exclusivo de la parte actora, sin el cual no puede iniciarse. Entonces, en materia civil, necesitamos una parte actora para que introduzca esa demanda, como primer paso. Yo creo que sí vimos algo de eso. Que en la parte penal sucede, la demanda la introduce el fiscal, apoyándose con los cuerpos policiales. En el civil, la parte actora, en el administrativo puede ser de oficio. En la parte penal, profesor, además del fiscal, puede ser el querellante, ¿no? Claro, no, pero la querella la coloca en la palestra el fiscal. Ok, ok, Es del ok, Ministerio ya, ya. Público. Es un delito de acción pública y se establece esa parte. En el derecho administrativo sí están las partes, pero también la inicia de oficio, que es la parte especial del derecho administrativo. Pero todo conlleva la introducción de ese documento, que es la parte de la demanda. Y tiene un objetivo, demandar algo o demandar alguna falta que hayan cometido alguna de las partes para que se inicie un proceso y se establezca realmente la verdad de los hechos. En el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil se establece que el procedimiento ordinario comienza con la demanda, lo que hablamos la última clase. Esta demanda se va a proponer por escrito en cualquier día y hora ante el secretario del tribunal. Sí, digamos que es una aseveración que hace el Código de Procedimiento Civil. En cualquier hora y cualquier tiempo, cualquier día, y es mentira. O sea, porque sabemos que está codificado, que son las horas de despacho, que son los días laborales, que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, muchos tribunales hasta las 3 y media, pero ya a las 2 de la tarde ya no hay manera. Si dice todo el día, cualquier hora, bueno, sí, está bien. El espíritu y propósito de la razón del legislador era que esa justicia fuera expedita. Pero lamentablemente siempre ha sido así, porque se están estableciendo por los horarios que tiene cada tribunal. Otro con... Ajá. ¿Alguien me dice algo? Sánchez. No. Ok. Otro concepto de la demanda
Ya, bueno, ya está Juliet Liendo. Estaba en la universidad liendo. Llegaste rápido. Y Sánchez. Ya me disculpé con Calderón y Herrade. Les pido disculpas a ustedes dos. Realmente se me demoré en el tráfico. Cosa que voy a evitar la semana que viene. Eso no va a ocurrir más. Yo sé que los tiempos de ustedes están Profesor, contados. no se preocupe. No, sí me Usted siempre ha preocupo. sido muy considerado Sí me Profe, preocupo. muy clase aparte con nosotros en todo, así que no se preocupe por eso. una sugerencia, profe. Lo digo porque, bueno, algunos todavía nos mantenemos en la oficina hasta ver la clase, ¿no? Si quiere, para descomprimir un poco la presión, comencemos la clase a las 6:30 6:30. Está bien. y, ¿Están de acuerdo? y de esa manera le permite a usted llegar, pasar el link de conexión y bueno, ya sabemos que es a las 6:30 y nos conectamos todos a Está las bien. 6:30. Perfecto. Lo hacemos así. 6:30. 6:30 Gracias. en mi clase de doctorado que todo estoy haciendo, llegamos a ese consenso con mi profesor. Mañana tengo clase. Eso y a las 6:30 para las 6 porque el venir No es... podría ser como a las 7 No, para no, 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 facilitar que no, todo se no, no, descongestione y no, todo. no, no, ya no. Es más, yo me vine, voy a venir hasta un Yumi si es posible. Bueno, entonces no hay problema, siempre y cuando los demás tengan la posibilidad de llegar a las 6 y No, pero a media. las 6:30 Perfecto. parece está bien, porque si terminamos Sí, relativamente pero es más. que el punto es que ahorita ya son como las 7:05, si no me equivoco, entonces me imagino que a lo mejor se les dificulta a algunos el No, no hecho creo, de, no creo. bueno, Yo de verdad tenía una reunión con la rectora y el vicerrector académico para las líneas de investigación de posgrado y salgo muy, muy a la hora. Bueno, entonces tenemos otro concepto. Karen Katiuska, bienvenida. Buenas noches, profe. Buenas noches. Tenemos otro concepto de la demanda que es una solicitud o petición que hace una persona de forma escrita o verbal ante un tribunal, buscando una solución a un conflicto. Ejemplo, puede ser, ayer interpuse la demanda de cobro de bolívares ante el tribunal. Puede ser una demanda por cobro de bolívares. Un escrito. Hoy en día los tribunales han tratado de alguna manera, de simplificar, de no llevar esos conflictos de tú me debes, tú me pagas, o me violaste el derecho de propiedad porque te estacionas en mi puesto que tengo asignado como propietario y tú lo usas. Esos conflictos vecinales llegan mucho a tribunales civiles. Hoy en día se dirime a través de lo que son los jueces de paz. No hacen mucho caso, pero pueden aliviar un poco. Sin embargo, para que los tribunales puedan, de alguna manera, el simplificar los trámites y aligerar los procesos. Pues de verdad que hay muchas causas allí que de verdad que el interés no debe de suprimir ese tribunal porque se llenan de muchas causas que deben perfectamente dirimir otras instancias. Y para ello salió el conocido Tribunal de Municipios, que supuestamente iba a aligerar la carga en las peticiones, en las demandas. Y de repente se ha convertido de que ya el de municipio conoce ya divorcio por desafecto, por logna, herencia, y se complicó. Se ha complicado un poco porque son muchas las demandas, tanto la demanda escrita como la demanda social sobre eso. Luego, según lo que conforma la jurisprudencia civil, que ella establece
estamos hablando ya de sentencia, que la pretensión es el fin concreto que el demandante persigue. ¿A través de qué? De unas declaraciones de voluntad expresadas en la demanda. ¿Qué busca? ¿Qué propósito? Que le sean reconocidas en una sentencia, en una decisión de un juez, sus derechos. Ahora bien, esa pretensión es lo que se pide en la demanda. ¿Cuál es la pretensión? Mi pretensión. ¿Cuál es mi petitorio? Generalmente no leemos en la sentencia pretensión, sino petitorio. Y esos procesos contenciosos se identifican con el objeto del litigio. En otras palabras, esta comprende tanto la cosa o el bien jurídico protegido como el derecho que se reclama o persigue. Esa jurisprudencia está en sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del 12 de noviembre del 2002, bajo el expediente número 2001 0000245. Ahora bien, acción y pretensión será lo mismo. No, profesor. No escuché, disculpe, la Acción pregunta. y Acción pretensión y no son iguales. es lo mismo, No, No, no son lo mismo. porque acción es básicamente se refiere es a la actitud en general de ir, digamos que acudir al órgano que administra justicia, básicamente para eso, para dirimir una controversia en específico. Mientras que la pretensión es básicamente lo que tú buscas, el derecho que se supone que tú necesitas sustanciar dentro del mismo proceso. ok. ¿Quién más? Eh, Desde mi percepción, en caras a la acción, lo que representa es su naturaleza propia del derecho. O sea, todos tenemos derecho a acceder a algo. Ok, Ahora bien, el hecho de que yo tenga la pretensión de acceder a uno de mis derechos no me da la certeza de que el objeto de mi reclamo vaya a ser correspondido. O sea, una cosa es lo que yo pretendo y otra cosa es lo que la ley me lo permita. ok, ok. Fíjese bien, viendo ese particular entre Juliet y Sánchez, que son derechos que van haciendo, ¿verdad? La acción. La acción es constante y hay muchos tratadistas, entre ellos está el conocido Aristide Rombe, Rangel Rombe, que él define esa acción como el derecho subjetivo o el poder jurídico concedido a todo ciudadano. Acaba de haber un fallo de luz ahorita. ¿Me escuchan? ¿Aló? No, o sea, todavía enfrento a Caracas.
Ok. ¿Están ahí? Sí, profesor. Se Ok. fue la luz por acá donde yo estoy, se fue la luz. También se fue por allá. Wow. Aquí se fue y se apagó todo, Yo estoy, pero volvió. yo estoy por los Ruiz, pero ya volvió. En los Ruices, En los Ruiz se fue y volvió. sí, pues fue algo rápido, pero apagó todo. Ok, estamos hablando sobre el maestro Arístides Rangel Rombe, que dice que la acción es un derecho que tiene y que es un derecho subjetivo o el poder jurídico concedido a todo ciudadano. Lógicamente, en materia jurídica estamos hablando de los derechos que impone la Constitución en su artículo 26 y el artículo 31, que es el accionar que tiene el, el ciudadano. Si tenemos el 26, decimos que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos. Y ahí empieza el motivo de la acción, acceder al órgano jurisdiccional, que establece otro punto de vista de los órganos de administración de la justicia para hacer valer sus derechos o intereses, incluso los colectivos y difusos, que es la llamada tutela judicial efectiva, lo mismo, y de obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles. Bajo ese principio constitucional se han hecho todas estas derivadas del Poder Judicial. Ajá, che. Hola, buenas noches, profesor. Disculpe la hora. No, me disculpa a mí, yo empecé tarde también. Te preocupes. Aspiro la semana que viene redefinir esto. Ok, así como el artículo 31 de la Constitución, que establece lo siguiente, ¿vale? Toda persona tiene derecho en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos, ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados por tales fines, con el objeto de solicitar el amparo de sus derechos. También una manera de ver la acción, pero cuando el 31, este artículo se refiere a ese particular de que podemos dirigir peticiones a los organismos internacionales. Ahí hay un detalle procesal que no lo establece ni ninguna del derecho constitucional, que primero se debe agotar la vía administrativa en la sede judicial, ya no en la sede administrativa de un órgano, sino en los tribunales de la República. Es decir, si tengo una causa o tengo una demanda y voy a accionar contra una persona y introduzco esa demanda en los tribunales internacionales, evidentemente que no me la van a aceptar, porque a pesar de que tengo mi derecho de accionar, pero cuando se activa ese derecho que establece el artículo 31 se ejerce cuando ya no se encuentra decisiones dentro del sistema judicial del país. O sea, que hemos recurrido a todas las partes, sigue la misma violatoria de derechos y podemos accesar a la parte internacional, porque no lo van a reconocer. Esa es la única, digamos, dígame, Julia. Disculpe, profesor, ¿podría colocar un ejemplo parecido sobre el caso? O sea, sobre lo que usted acaba de decir. Hay muchos ejemplos, pero hay muchos ejemplos emblemáticos. Hoy en día está la particularidad de la Corte Internacional, la Corte de la Haya, la Corte Penal. Allí hay varias demandas por crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Pero ellos tuvieron un origen aquí en Venezuela, en los tribunales. Por ejemplo, el caso más sonado, pues el caso de este policía que mataron ahí en el
poquito, que inclusive la tipificación fue asesinato, que él se había rendido, ¿verdad? Entonces el accionar de la familia, de la querella, se querelló con el Estado y fueron demandando al Estado en diversas situaciones en tribunales penales para que accionara contra los responsables. No dijeron, las decisiones no fueron muy ambiguas, no dieron los resultados. El Estado procedió al entierro y ya se descompuso la prueba. Para volver a hacer esa parte penal se debe de exhumar el cadáver y volver otra vez al inicio, por decir algo. En vista de la respuesta ambigua y la no respuesta de tribunales en sentencias, en decisiones, sí se abrió el derecho y entonces sí demandan al Estado en esa Corte Internacional Penal para que de alguna manera ellos les garanticen su accionar de petición de justicia. Hay otros sonados, más que todo dirigidos a derechos humanos. Está también no sé si recuerdan, que es muy sonado, de la muchacha esta Loaiza, que fue secuestrada y fue desfigurada en un sitio aquí en Caracas. Ella demanda al Moina, lo demanda, ella no recibe la respuesta satisfactoria y se abre la incidencia hacia los tribunales internacionales. Si aquí no hay acción, no van a escuchar en el extranjero. Se debe accionar con respuesta positiva o negativa, pero que tenga respuesta en sede administrativa, o sea, en sede judicial. La pretensión. Hay muchas aseveraciones sobre eso, pero bueno, podemos tomar algunas de ellas. Para Zula Camacho, que es español, lo define como un acto de voluntad de una persona en virtud de la pretensión, del cual reclama al Estado por conducto de la jurisdicción un derecho frente a un cargo de otra persona. Fíjate, más que todo es civilista, pues, esta parte, y penalista. Pues reclama al Estado y reclama a una persona. Su pretensión es que pida dentro de la jurisdicción. ¿Qué se define por jurisdicción? La jurisdicción es donde está actuando el tribunal. Creo que si vieron teoría general del proceso. ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? No, yo no la vi. ¿Alguien más? Teoría general del proceso. Se supone que creo que la teoría general del proceso es el procesal 1, si no me equivoco. Sí. Entonces, básicamente... no, si es procesal 1, sí. Todos lo vimos si prácticamente. Si no estuviéramos viendo procesal civil 1, teoría general de la prueba. Bueno, pero oye, no tiene esa concha mango, por favor. No, vale, conchale, tampoco es. Fíjate una cosa, ahí debieron... Ya yo estaba buscando el penso para ver cuál era la materia. Fíjate una cosa, allí debieron haber visto cómo está la composición de un tribunal, cómo se ataca. Primero, tiene que ver la competencia, la jurisdicción y el territorio, ¿verdad? Son los tres elementos de ello. La jurisdicción se abarca si es competente para conocer dentro de su jurisdicción, civil, penal, mercantil, laboral, tributario, administrativo. Si es competente para conocer, porque se maneja, a medida que profundizan ustedes los estudios en derecho civil, se dan cuenta que el civil se va a manejar dependiendo la competencia por la cuantía. Van a ver los tribunales ordinarios y los superiores. Estoy solamente a modo de información porque... Y el territorio, ¿dónde está?
Si mi caso está en Caracas y yo quiero ir a Monaga, no puedo hacerlo. Tengo que atacar Caracas, y si quiero que por razones de inseguridad en Caracas, porque puede haber que, mira, detecté que el juez tiene amistad manifiesta con X, o que puede haber ocurrir algo, o se está dejando manipular, traslado a ese territorio. Por eso es que ven ustedes, de repente se instala un tribunal penal, más que todo en el penal, se instala en Maracay, están conociendo en Maracay y piden traslado a Caracas. Por razones, mira, y tienen que motivar por qué están solicitando ese traslado. Pero tiene que ver con la región, pero se puede, es flexible, pero motivando. Ok. Para el maestro Romber, que define esa pretensión, que es el acto por el cual el sujeto se afirma el titular de un interés jurídico frente a otro y pide al juez que dicte una resolución con autoridad de cosa juzgada que lo reconozca. Este es el tema que veo que el maestro René Romber es muy asertivo en esa definición. ¿Por qué? Porque desmenuza un sujeto que afirma ser titular de ese derecho o de ese interés jurídico frente a otro. Me debe, me paga. No me quiere pagar, pretendo, con una acción. ¿Sí? Busco a que el juez resuelva con autoridad de cosa juzgada. ¿Qué conlleva esa cosa juzgada? La cosa juzgada son cierres que hace el procesal civil, que no vaya a ser demandado nuevamente por el mismo hecho. Entonces es un derecho que está dentro del 49 constitucional. Entonces, con pretensión de cosa juzgada. Generalmente la cosa juzgada en derecho civil, en derecho administrativo no se ve, porque no existe. Para el derecho administrativo la cosa juzgada no existe. Te preguntarán, bueno, pero si es un derecho, sí. Pero el administrativo es un derecho muy especial, que le establece 3 causas por la misma pretensión, o 3 acciones por la misma pretensión. 1. Al funcionario o el que tenga relación con el Estado lo van a pretender por penal, civil y administrativo, siendo el mismo hecho. En cambio, en el penal, si es juzgado por homicidio, no lo van a volver a juzgar por ese homicidio. Y el civil, si es juzgado por pago de dinero y la resolución salió favorable, no lo van a volver a juzgar por esa situación. Sin embargo, y esa es si no da tiempo, vemos esa clase, o en la próxima clase, el legislador se asegura que esa cosa juzgada no vuelva a aparecer como una equivocación o un fantasma, por decir algo. Se asegura en las cuestiones previas. Las cuestiones previas las vamos a ver a profundidad. Y cuestiones previas en el derecho civil es una parte que da lo que nosotros abogados buscamos, dinero. Porque si logramos desmontar por cuestiones previas la pretensión, nos ahorramos todo el procedimiento de juicio. Y después lo vamos a ver. Esa parte es interesante. Y es tan interesante que hay que verla en posgrado, en el procesal. ¿Alguna pregunta, duda? No. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pretensión y la acción? Visto todo esto, imagínate. Pretensión, acción. Se dan cuenta, a medida que vamos explicando, que van saliendo ideas
sobre las tareas. Y ustedes van teniendo una noción más clara de lo que se quiere. Porque eso uno pide una tarea de acción y pretensión y usted se mete en la inteligencia artificial y ahí hay toda la literatura. Ok, diferencia entre acción y pretensión o pretensión y la acción. La acción, un sujeto. ¿Qué es el sujeto? Un actor. Ese sujeto, actor, es un sujeto activo. Y hay otro sujeto que es el juez, quien funge o encarna al estado sujeto pasivo. Retenga bien esto. Sujeto activo es el que demanda. Sujeto pasivo en este juez recibe. Pero también está el sujeto demandado, que es pasivo. Pero también se puede convertir en cualquier momento en sujeto activo. Eso es la técnica procesal. ¿Cómo llegamos allí? La vamos a ver poco a poco. ¿Qué tenemos? Para la acción tenemos los sujetos son el... Dígame, Eliel. Me imagino que, por ejemplo, en el caso de las cuestiones previas, la persona que es sujeto pasivo, o sea, el demandado, se puede convertir en una especie de sujeto activo atacando, por ejemplo, los requisitos de forma de la demanda. Se vuelve activo. Esa es una manera de que se vuelva activo en general. Para el juez. Ah. Porque fíjate, el inicio del activo es el que acciona, ¿verdad? Que es la diferencia que estamos viendo ahorita. Y el juez es el que recibe el pasivo. Pero en lo que tú planteas de que el demandado, cuando se vuelve activo, puede pretender cuestiones previas hacia el juez. Y dependiendo lo que el juez califique en cuestiones previas, él se convierte en persona, en sujeto activo en contra del demandante. Por ejemplo, para que lo vean más claro, no hay tema porque se va a profundizar en cuestiones previas, pero lo voy a decir. Una persona es demandada por cobro de bolívares, ¿verdad? Ok, produce su demanda, su acción, su pretensión y sigue. Cuando llega el momento de las cuestiones previas, ese sujeto pasivo que está siendo demandado opone cuestiones previas. Dice, no, pero a mí me juzgaron por eso. Y ya aquí está la pretensión, ya está accionada y ejecutada. ¿Se va a quedar el lío así? ¿La litis terminó? No, ¿verdad? Porque ahora viene el resarcimiento de los daños morales de ese sujeto pasivo. Entonces ahí se convierte activo en contra de aquel que había pretendido cobrar la deuda 2 veces. Por decir algo. ¿Me explico? ¿Duda? Ajá, dime, Liendo. No, profesor, solamente dije que entendí lo que usted quiso decir con el ejemplo. Es que como usted dijo, entendido, yo dije, oh, sí, profesor. Ok, ya sabemos, sujeto activo. Profe, Dígame. disculpe. En el caso de que cuando usted por el dinero que debía, pero si esa persona no resarce los daños. Por eso es que se convierte en la persona pasiva, se traslada a persona activa, al sujeto activo, porque demanda y entonces el juez debe de ejecutar o tomar la acción y la pretensión y transformarla en decisión. Que se cambian los papeles. Entonces ya el juez que está conociendo, y eso lo vamos a ver en profundidad, el juez que conoce inicialmente la causa, viene A y demanda B, y en los tiempos, la oportunidad B se da cuenta que es cosa jugada,
y anuncia cuestiones previas, hasta ahí llegó el juez, que va a sacar una sentencia interlocutoria porque ya resolvió el problema, el juez. Que dice, no, pero ya esto no puedo proseguir porque es cosa juzgada, pero se abre la incidencia y él tiene que soltar esa petición. Ahora, la otra petición de esa incidencia, si resolvió por una sentencia interlocutoria y le dio la razón al sujeto pasivo, ya con esa decisión él se convierte en activo y bajo de esa sentencia demanda a ese sujeto que lo está pretendiendo, ya no por el cobro, sino por cuestiones de daño moral y todas estas cosas que quiera pretender. Pero esa situación se puede dar allí en cuestiones previas. Puede haber otra por cuestiones de fondo, de hacienda, o puede haber otra por el derecho de paso. O puede haber otra, como sucede en el llano. Y estaba unas vaquillas listas para ser inseminadas con un producto que trajeron de Canadá. Pero estaba un toro criollo y la sirvió. Cuando llega el producto de Canadá y sirven a las vaquillas, ya no había nada que hacer porque ya estaba siendo ocupado por lo que hizo el toro. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Ahora, el toro no es de ese fondo, es del otro, del fondo del lado. Entonces, el fondo A demanda al B porque el toro de ese fondo B hizo el desastre con las vaquillas, porque era para una clase de inseminación que tenía los genes no sé qué cosa y tal, pero bien, no, este criollo y ya, listo. Cuando entra el proceso, vamos a ver quién tiene la razón, se da cuenta el fondo B que su toro brincó la cerca. Y entonces ahí se transforma en un parte activo, porque lo están acusando de manera insidiosa y eso crea un daño moral. Ponga que no, está bien, dice, acepto la culpa, está bien, mi toro, está bien, no lo amarré, que X. Ahora el producto que está allí es tanto de la vaca como del toro, y si el toro es mío, yo tengo propiedad ahí también. ¿Sí lo ven? ¿O no? O sea, lo que tratamos aquí es cómo cambia la relación del derecho de una manera basando en la legalidad. Y eso es lo que llaman los abogados la viveza. Criterio jurídico, la sagacidad, que es lo que se pretende en este momento, de que ustedes mediante lectura tengan ese componente de transformar una situación altamente dañina de su cliente en una situación de bienestar. Pero por lo pronto seguimos con la demanda. Requisito de la demanda. Los requisitos de la demanda están establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, y el 340, aquellos que están de alguna manera que quieren participar en el procesal civil, ¿verdad? Como profesionales, eso no van a abandonar ese 340, así como el 137 constitucional. Esa es la fuente, la génesis, 137. Algo que le quería comentar sobre la ley orgánica de celeridad de trámites y procedimientos administrativos. Ya fue promulgada.
Esa ley tenía el nombre de aceleración de trámite y proceso administrativo. Me la dieron a mí y se le cambió el nombre de celeridad. No por capricho. Aceleración no es igual que celeridad. Nunca. Y si los principios constitucionales de la administración pública que están establecidos en el 141 tiene como principio la celeridad, honestidad, responsabilidad, rendición de cuentas, transparencia, voy a colocar aceleración. Sí, aceleración es una palabra que se emplea en la física y en la astronomía. Pero en fin. Ok, 340. ¿Qué me pide el 340 del Código de Procedimiento Civil? Fácil. Me pide, 1, la indicación del tribunal ante el cual se propone la demanda. ¿Quién ha visto alguna demanda? Hemos llegado a ver. Modelo de demanda, Liendo la ha visto. ¿Quién más? Ok. Voy a mandar el nivel, la estructura. Bajo el 340 le voy a enviar. ¿Para qué? Vamos a hacer un ejercicio con ellos. El nombre y apellido y domicilio del demandante y del demandado. Y el carácter que tiene. Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación. Pero hay un detalle muy bueno en esta parte, que en esa pretensión se debe añadir lo que llama el registro de información fiscal de la empresa y de los representantes. Aparte de eso, con el derecho digital que está proponiendo a salir, ya me dijeron de que habían aprobado en primera discusión lo que es la ley y el reglamento de la utilización de inteligencia artificial aquí en Venezuela. Se le debe colocar toda la parte de la herramienta electrónica, número telefónico de celulares. Antes se colocaba, por ejemplo, el domicilio fiscal, el teléfono del abogado o del bufete. Me va a llamar, es mágico. Ok. Hoy en día piden del número telefónico, el correo electrónico, las redes sociales. Porque si han tenido información que hoy en día se lleva a cabo lo que es el juicio telemático. Y si la incidencia es ordinaria, por ejemplo, en los poderes, hoy en día el poder puede llevar o no lo lleva al tribunal si tiene una causa, una PUDAC, puede ser en este caso. Y a través de una llamada telefónica, telemática, videoconferencia, el secretario juramenta a las dos personas, tanto el que está en vía telemática y el que está en presencial, que es el abogado, que sí es cierto que él autoriza el apudacta y sí es cierto que usted desde el nombre de fulano de tal y sí otorgó diligencia al abogado tal con las credenciales del abogado y su número telefónico, y así él dice sí, cierto, ya está. Eso se llama, dime, Liendo. Profesor, por ejemplo, relacionado con lo de la llamada, la de la audiencia telemática, eso normalmente se configura cuando la persona normalmente está fuera del país.